Buen día para todos, mi nombre es Lina Sofía Salazar y hoy vamos a ver el Renacimiento, usos de la imagen entre los siglos XIV al XVI en Europa y América. Para ello vamos a analizar 6 preguntas. La primera es: ¿cuáles eran los temas principales del arte en el Renacimiento en Europa? El tema principal era el razonamiento en la composición de la imagen. Aunque se tenía en cuenta el trabajo en la Edad Media sobre lo sacro y lo vano, en este momento de la época, la parte de Italia, el norte de Europa y Occidente se encontraban en similitudes en la composición y en la difusión de elementos icónicos. Se dividió en 2 momentos: el 400 desde 1400 hasta 1480, principalmente en la ciudad de Florencia, y el Cinquecento desde 1480 hasta 1520 en Roma, lo que llevó a la expansión del comercio en el arte y la burguesía comercial, financiera e industrial. De allí que el retrato en ese momento fuera una temática de gran auge en el comercio por la aparición de contratos con los mecenas y burgueses en su contexto histórico y social. Ejemplo de ello encontramos la Virgen del Canciller Rollin, 1435. Esta fue hecha por el artista Jan van Eyck y tiene elementos simbólicos y religiosos. Sin embargo, también se representan historias mitológicas o oníricas. Según Beltin-Asher, 2012, Florencia y Bagdad, una historia de la mirada entre Oriente y Occidente, en la página 19 a la 71, el volumen 8, se nota la influencia entre las diferentes culturas a través de la importación y exportación de elementos propios entre las mismas. La segunda pregunta es: ¿cuáles eran los temas principales del arte producido por las sociedades americanas prehispánicas? En las investigaciones producidas de las obras prehispánicas de los diferentes objetos encontrados en el campo arqueológico, como la orfebrería, las esculturas, las pinturas, monumentos, tejidos, moldeados, entre otros, Alexander Herrera, en el prefijo precolombino, prehispánico y precolonial, antecede y denota un pasado, es decir, que las temáticas abordadas eran propias de la cultura originaria, sus creencias y su cotidianidad. De manera espiritual, las culturas creían en diferentes orígenes del hombre, plasmando su vida, muerte y necesidades alegóricas de mitos y leyendas y psicología social. En el contexto a ello se reafirma esta temática según el texto de Núñez Martínez, Arte prehispánico. Se destaca y menciona: dentro de los objetos prehispánicos destacan los de tipo fúnebre, en sintonía con la creencia del viaje del alma al otro mundo, y algunas comunidades indígenas disponían en las tumbas una ofrenda a los muertos compuesta por adornos personales, chaquiras, armas, asientos, vasijas con alimento, entre otros. Todos estos elementos garantizaban la supervivencia del difunto en el otro mundo. Un ejemplo de ello encontramos la balsa muisca de la cultura muisca. Es una pieza de orfebrería precolombina. Se encuentra exhibida en el Museo del Oro de Bogotá y fue hecha entre los años 600 y 1600 después de Cristo. Representa el mito del Dorado, en donde se observa el poder de los jefes muiscas celebrando en la laguna de Guatavita al heredero del cacicazgo, a quien el pueblo le cubría con oro en polvo su cuerpo y le ofrecían a los dioses esmeraldas como ofrenda. Esta fue hecha hallada por campesinos en 1969 en la cueva de la vereda Lázaro Fonte del municipio de Pasca, Cundinamarca, dentro de una vasija de cerámica. Ahora bien, tenemos la tercera pregunta: ¿las producciones artísticas hechas en Europa y América cumplían el mismo objetivo?
Sí, el objetivo era encontrar el origen y la esencia del ser humano asociado a la espiritualidad, al poder y la significación de simbología iconográfica entre culturas. Ejemplo de esto tenemos las obras La Gioconda de 1503 a 1519 de Leonardo da Vinci por la parte de Europa, y en la parte de América tenemos la segunda obra, La Fuente Ceremonial de Lavapatas del 3300 a.C., y esta está ubicada en el Parque Arqueológico de San Agustín, Huila. Lo que podemos denotar es la diferencia entre las técnicas. En la primera es una pintura al óleo sobre tabla y en la segunda es una talla en lítica, es decir, un tallado en roca. Como cuarta pregunta tenemos quiénes podían tener acceso a ver o usar las imágenes y demás producciones artísticas en el periodo del Renacimiento. Principalmente el artista o artesano con destrezas manufactureras en las diferentes técnicas usadas como la xilografía, grabado, pintura, escultura en Europa y en América, la talla lítica, la orfebrería, entre otros, eran los principales quienes podían ver las imágenes o usarlas. Además de esto se encontraban las personas con mayor poder, es decir, la burguesía y los jefes indígenas, quienes eran los proveedores, en este caso, de las obras. Aunque al ser muchos artistas poco adinerados, existía una minoría entre aprendices, comerciantes y el pueblo en general que también tenía acceso a ver las producciones creadas. Una de las artistas con prestigio en la época del Renacimiento es Caterina van Hensen, de 1500, con su obra Autorretrato de 1548. Esta fue la primera artista que realizó una obra en donde ella se autorretrata en caballete. En la inscripción dice: yo, Caterina van Hensen, me he pintado a mí misma 1548, aquí con 20 años de edad. Se encuentra en la colección Maechelies en Sudáfrica. La técnica utilizada es óleo sobre tabla y sus dimensiones son 31.1 centímetros por 24.4 centímetros. Ella fue una pintora flamenca especializada en retratos de pequeñas dimensiones y en su mayoría femeninos y sobre fondo oscuro. Es también de notar que ella fue una artista con un poco de solvencia económica, lo cual le daba ese prestigio para la época. La quinta pregunta es: ¿el poder siempre está vinculado a las producciones artísticas del periodo? No siempre, pero sí es un importante vínculo para realizar las producciones y su comercialización. Se puede decir que existían temáticas de interés que indagaban en su diario vivir los artesanos y artistas, pero que en su mayoría se trabajaba la riqueza y poder como símbolo de historia y remembranza. Un claro ejemplo es la obra del retrato del sultán Mehmed II, 1408, de la National Gallery en Londres. Es un óleo sobre lienzo de 70 centímetros por 52 centímetros del sultán Mehmed, y este fue un sultán del Imperio Bizantino más respetado y admirado que conquistó Constantinopla, y su imagen ha sido reconocida por el impacto que generó en su época. Este contrato a Gentil Bellini, un artista de Italia, hizo que fuera a retratarlo directamente a su país de oriente, y de allí que las obras estén vinculadas al poder y el comercio. Es decir, que una persona con poder puede llegar a solicitar un artista para influenciar a su cultura en la parte del arte y, por supuesto,
tener ese privilegio de tener comercializar y tener una obra de arte de remembranza. Ya la última pregunta es: ¿qué nos permite saber que una obra de arte estaba relacionada con el poder? ¿Acaso será su materialidad, sus símbolos o la temática que desarrolla? El grupo social o cultural es uno de los elementos del contexto que más influyen en la apreciación y materialización de una obra de arte. Es decir, que si se trabaja para el clérigo, la burguesía o los jefes indígenas, ellos contrataban al mejor artista o artesano en el manejo de una técnica y ellos le proporcionaban la mejor materia prima. De allí que era importante el comercio para la temática a desarrollar, y así éstas se relacionaban con el poder y la simbología en la composición de la obra. En conclusión, las imágenes y el arte del humanismo y los usos de la imagen entre los siglos XIV al XVI en Europa y América, se puede notar que el principal temática abordada es el origen y la esencia del ser humano asociado a la espiritualidad, al poder y la significación simbólica iconográfica entre culturas. Muchas gracias por escucharme y por aprender sobre el arte, y nos vemos en una próxima oportunidad.